¿Cómo están? Muy buenos días. A ver, vamos a empezar. A ver, vamos a tomar asistencia. Aburto Segarra. Temis, buenos días. Buenos días. Álvaro Revilla. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Bazán. Bazán Cabrera. Blas Urbano. Araguapoma. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Casavirca. Sí, dígame. Presente, profesora, buenos días. 30. ¿Cómo estás? Muy bien, Casavirca. Casio Gavino. Chambilla Medina. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Chisa Torres. Espíritu Celaya. Gómez Salas. Guerra. Lozano. Meléndez. Presente, mismo. Muy bien, Meléndez. Moreno. Mori. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás? Pereira. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Príncipe. Ruiz Yunca. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Saboya. Mis disculpe, la compañera Saboya no se puede conectar, está en el cementerio porque un familiar ha fallecido. Ok, gracias. Sarmiento. Tananta. Torres. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Vela. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás? Villamizar. Listo. A ver, ¿quiénes se han unido recién a la reunión? Ya, a ver, Disculpe, buenos días. Lozano, por favor, no podía ingresar, Miss. ya, ok, Lozano, muy bien. Guerra. Ya, listo, Guerra. Blas Urbano, muy bien. Listo. Ahora sí, ya. A ver, vamos a empezar a trabajar. Vamos a hacer hoy día jueves y mañana viernes lo que se refiere al conjunto de técnicas educativas, ¿no? Vamos a desarrollar cada una de ellas, o mejor dicho, vamos a explicarlas. Pero a partir de la próxima semana ya vamos a empezar a aplicar ya detalladamente. Por ejemplo, para el próximo jueves vamos a hacer lo que es el afiche. El viernes hacemos lo que es el tríptico y el 24 de noviembre y 25 hacemos o enseñamos lo que es el rotafolio, ¿ya? Y a partir del día ya se empieza a designar a partir del 1 de diciembre, o mejor dicho, a partir del 9 de diciembre ya empiezan las exposiciones finales, ¿ya? Ustedes son
25 aproximadamente, ¿no? Ujú. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. No, a partir del 15 sí pueden exponer las 3 últimas semanas. Suficiente para que puedan exponer completamente, para que puedan saber cómo es el desarrollo de su portafolio. ¿Ya? Listo. A ver. Ya estamos, como se dice, para el descuento, ¿no? Las últimas semanas. Ujú. Antes de iniciar, quisiera preguntar la tarea que hicimos, o bueno, que se dejó la semana pasada. Voy a llamar a 5 personas al azar, ¿ya? A ver. A ver, Casavilca. Casavilca. Alfaro. Sí, profesora. Ah, ya, Casavilca, ya. A ver, dime, Casavilca. La primera pregunta, ¿me podrías responder? ¿Qué es la educación sanitaria? Ujú, sí, hija. A ver. A ver, Mori, ¿me puedes contestar la primera pregunta? Sí, profesora. ¿Qué es la educación sanitaria? Bueno, en cuanto a la educación sanitaria, hace referencia a la promoción de la salud. Es un proceso dirigido a promover estilos de vida saludables, o sea, ya sean hábitos, costumbres o comportamientos a partir de las necesidades del individuo, familia o comunidad. Gracias, profesora. Listo, muy bien, Mori. Gracias. Ya, a ver, vamos. Siguiente. A ver, Lozano, ¿tienes la segunda pregunta? Sí, Miss. La segunda pregunta, hija. Mm, Miss, qué es un proceso de enseñanzas y de aprendizaje? Ya, a ver. Vamos. Alfaro, Alfaro, ¿tienes la segunda pregunta? Eh, es un componente importante para fortalecer y mejorar los estilos de vida
ya sea en hombre y mujer. Ya. Listo. A ver, ¿qué me dices, Vela? La tercera pregunta, hija. Miss, disculpe, recién acabo de ingresar porque el Zoom me está sacando. ¿Cuál? La tercera, hija. Un momento, Miss. ¿Por qué y para qué hacer la educación sanitaria? La educación sanitaria va a permitir la transmisión de información, va a fomentar la motivación de las habilidades personales y necesarias para adoptar medidas destinadas a mejorar la salud individual y colectiva. También nos va a ayudar a lograr una educación higiénica integral, básica, y va a fomentar la conducta favorable a la salud sin que esta recaiga toda la responsabilidad sobre la atención médica y los servicios de salud, ¿no? Esto implica que todos participemos en la educación sanitaria, no solamente el personal de salud, sino también la comunidad y los individuos, ¿no? Que pertenecen a una comunidad. Muy bien. Gracias, Vela. Listo. A ver, Pereira, ¿tienes la cuarta pregunta? Sí. Ya, a ver, te escuchamos, hija. ¿Cuál sería el rol de comunidad en el proceso de educación sanitaria? El rol es que deben participar en todos los momentos de la educación sanitaria, ¿no? Desde la identificación de necesidades hasta la evaluación. Ya, muy bien, gracias, Pereira. Y la última, vamos. A ver, Alfaro, ¿tienes la última pregunta? Sí, profesora. Em, ¿Quiénes deben desarrollar el proceso de educación sanitaria? Son los estudiantes escolares, organizaciones sociales y también la población. Muy bien. Listo. Ya está, Alfaro. Muchísimas gracias. Claro, entonces, en este caso, podemos sacar una conclusión, que la educación sanitaria pertenece a todos, ¿no? No solamente es responsabilidad por parte del personal de salud, sino también debe colaborar la comunidad para que todos en conjunto, en equipo, puedan mantener, ya sea mantener la salud o, en todo caso, evitar las enfermedades en los niveles de prevención, ¿ya? Ujú. Listo, muchísimas gracias. A ver, vamos a continuar. Ahora sí, vamos a empezar con el otro tema. Vamos a compartir. Listo. Por favor, me avisan cuando ya se puede visualizar. Sí, Miss, sí se ve ya. Sí se observa. Ya, ok. Listo. Y también se escucha bien, ¿verdad? Sí, Miss. Ya. Perfecto. Sí, profesora. Listo. Entonces, a ver, en este caso vamos a hacer la práctica de técnicas educativas. Tenemos muchísimas en realidad. Tenemos varias actividades que podemos realizar, no solamente charlas, no solamente de repente sesiones demostrativas, puede ser varias, o sea, hay varias alternativas que se pueden hacer de manera dinámica, que se pueden hacer en diferentes tipos de edades, o a veces inclusive hasta para las dinámicas no existe edad, ¿no? Porque se puede aplicar en adultos mayores, en adultos, en niños, solamente hay que saber enfocarlo para poder guiar el conocimiento de la persona, ¿no? Todo es con esa finalidad, ese es el objetivo principal. Muy bien, vamos a ver.
Vamos a ver que los materiales educativos que nosotros vamos a realizar, que podemos desarrollar, van dirigidos hacia cuatro formas o cuatro vías. Una viene a ser la actuación, la segunda, material educativo auditivo y audiovisual, material visual escrito, material visual gráfico. A ver, dentro de lo que es la parte de actuación, tenemos, por ejemplo, el sociodrama. ¿Alguien me podría decir o tiene una idea de qué es sociodrama? ¿Alguna vez ha escuchado este término? Profesora, sociodrama puede ser un grupo de personas a donde reunimos para jugar algún juego o contarse algunos cuentos o participar de alguna actividad. Ya, muy bien. Gracias, Carguapoma. A ver, ¿alguien más? Sí, profesora, el sociodrama consiste en representar algún hecho o alguna situación que se represente en la vida real, ¿no? Ujú, Involucrando también quizás al público para que también participe y nos ayude a analizar la situación con mayor profundidad. No lo conozco. ujú. Claro, muy bien. Gracias, Vela. Claro, entonces en este caso el sociodrama viene a ser como una pequeña actuación, como un pequeño teatro en la cual nosotros podemos enfocar un tema y como dice también Carguapoma, eso permite ayudar a las personas un poco a jugar con este tipo de situaciones, ¿no? Para que se pueda entender. El objetivo principal es tener la participación no solamente del personal de salud, porque el personal de salud puede hacer este sociodrama, puede escenificar, pero también lo que principalmente queremos es que los mismos integrantes de la comunidad participen, ¿no? Nosotros siempre nos vamos a encontrar con personas bastante proactivas, o sea que les gusta este tipo de cosas, les gusta ser bastante participativos, ¿no? Y no es necesario obligarlos, sino que ellos por su propia cuenta lo hacen, ¿no? Entonces se les puede pedir que participen. Claro que ya nosotros tenemos enfocado, tenemos organizado y preparado el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer, así como se hacía en los colegios, a ver, vamos a ver una situación, ¿qué problema de salud se presenta en estos momentos? Ah, ya, acerca de las ITS, ¿no? Lo podemos enfocar el sociodrama basado en lo que es las ITS, como una forma de juego. Ujú, listo. Eso viene a ser el sociodrama, como como un pequeño teatro, ¿no? Y cada uno pues va a representar a una persona o va a representar a a un personaje. En el caso del juego de roles, ¿qué cosa viene a ser el juego de roles? Sería un juego dinámico, profesora, en donde participan todos. Ujú, ya, pero ¿cuál sería la diferencia entre el sociodrama y el juego de roles? A ver qué me dice. ¿Cuál es la diferencia? Que el juego de roles es un juego interpretativo. Mm, Miss. ya, algo parecido. Ya, algo más así. Ujú. A ver. El juego de Sí. roles va a representar las actitudes de las personas, las características, sus ocupaciones o profesiones o forma de pensar de la gente. En cambio, el sociodrama representa una situación, una escena, no una Ujú. escena de una vida cotidiana, podría ser.
El juego de roles solamente se centra en la persona y el sociodrama se centra pues quizás en un acto que pueda realizar una comunidad o en un establecimiento de salud. Ujú, muy bien, claro. Vamos a poner un ejemplo. El sociodrama es, como dice, de una situación cotidiana. Supongamos que nosotros nos queremos enfocar acerca de las ITS, ¿no? En el juego de roles nosotros ya tenemos predeterminado las personas que vamos a representar, ¿no? O sea, por ejemplo, tú vas a ser como si fueras un maestro, tú imagínate que eres el paciente, así, o sea, como te imaginas dentro de tu personaje. Eso viene a ser el juego de roles, ¿no? ¿Cómo sería en esa situación? Después también tenemos a lo que se refiere el cuento. El cuento, claro que se aplica específicamente para niños, aunque no crean, hay personas que les gusta bastante las obras literarias, porque no necesariamente hay cuentos para niños. También existe cuentos para personas ya adultas. Y no son pues los cuentos típicos. Nosotros podemos hacer cuentos, por ejemplo, hay cuentos reflexivos, hay cuentos basados para mejorar la salud mental. Eh, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, el libro Siete Semillas. Sí, profesora, de David Va. Fishman. Sí, Ajá, claro. Entonces ya, por ejemplo, se podría leer o hacer un relato de ese tipo de libros que son reflexivos, ¿no? Chocolate caliente para el alma de los... ¿También han escuchado ese libro? no, Miss, yo primera vez que le escucho. Es bien bonito, yo les recomendaría que lo lean, ¿ya? Es bien bonito, Chocolate caliente para el alma de los adolescentes. Y así como ese, hay varios. Me falta leer, hay otra que dice sopa, no recuerdo exactamente el título, pero es de los mismos autores. Es un libro también reflexivo, ¿no? Así ese tipo de cuentos se pueden utilizar, ¿no? Porque siempre tienen un mensaje. Más que todo, como les digo, no para quizá la salud física, sino para lo que es la salud mental, que ahora está bastante deteriorada en estos momentos, ¿no? Y lo que nosotros queremos es analizar, profundizar, ¿ya? Entonces, en ese caso, se puede utilizar también en diferentes edades. Pero, por ejemplo, en los niños podemos adaptar cuentos para que ellos mismos analicen y reflexionen, porque recuerden que nosotros también podemos trabajar con pequeños, ¿no? Listo, entonces eso viene a ser en el caso de actuación. Lo que viene a ser el material educativo, auditivo y audiovisual. ¿Quiénes están dentro de este grupo? Las charlas, lo que es bastante común, ¿no? Las charlas educativas, las cuales no pueden ser tampoco improvisadas, tienen que ser preparadas, tienen que ser previamente planificadas, bien organizadas para poder saber cómo lo vamos a realizar, qué materiales vamos a necesitar, con cuántas personas vamos a contar, ¿no? Entonces todo eso. Pero la charla viene a ser uno de los materiales educativos auditivos. Bueno, en realidad vendría a ser audiovisual, porque cuando vamos a hacer la charla lo hacemos con material de apoyo, ¿no? Entonces, es muy interesante cuando se realiza de una manera adecuada, ¿no? La radio, ¿qué cosa viene a ser? ¿Qué tipo de material viene a ser? En el caso de la radio. Auditivo. Auditivo, claro, muy bien, es auditivo y es uno de nuestros grandes aliados, porque donde de repente no hay luz, no hay corriente eléctrica, utilizan los radios a pila, ¿no? Y pueden escuchar las noticias, escuchan los mensajes, escuchan las propagandas referentes a salud, ¿no? Por ejemplo, una de las radios que creo que se escucha a nivel nacional y en todos los lugares viene a ser RPP, ¿no? Es una de las radios
antiguas que ha sobrevivido a lo largo de los años y que tiene buen contenido, tiene contenido muy interesante. Y no solamente durante el día, inclusive hasta en la madrugada, ¿no? Para las personas, por ejemplo, que trabajan de noche, no me dejarán mentir que en algún momento habrán escuchado radioprogramas. Pasan contenido interesante, reflexivo, de todo tipo, ¿no? Hay de todo tipo, para todos los gustos, como se dice. También durante el día pasa, inclusive los fines de semana, las obras literarias. O sea, nos evita inclusive el leer para las personas que cuentan con poco tiempo, ya escuchan y ya tienen ya el conocimiento de las obras literarias. Sí, dime, Carmen Puma. Profesora, sí, bonito programa lo que es la radio RTP Ujú. y también lo que es también la radio, Radio Felicidad, también programa bonito y porque ahí también dan orientaciones sobre salud. Ujú, sí, sí, es muy interesante, claro. Hay radios que se dedican a eso, ¿no? Que quizá todo su contenido no es hablar, sino entre espacios, cuando termina un bloque de música, como dice su compañera, también dan ciertos consejos, ¿no? Y ellos se preparan, o sea, no es que lo hagan de manera improvisada. Ellos primero se empapan del tema para poder hablar, porque esa es una gran responsabilidad. Imagínense que dijeran cualquier cosa en algunas radios, en radios prestigiosas me refiero, porque ustedes saben que en otras radios quizá podemos encontrar información de todo tipo que no brinda una seguridad, ¿no? Pero como les digo, la radio viene a ser uno de nuestros principales aliados para poder llegar a todo el Perú. Y pues el Ministerio de Salud lo sabe muy bien. Por eso es que siempre da recomendaciones o inclusive los spots publicitarios entre programación lo realiza, ¿no? A través de la radio. Muy bien. Después también tenemos dentro del material educativo las películas. Hay películas, no solamente hay películas que como a nosotros nos gusta ver, ¿no? Del rubro o del lo que es el tema de comedia, acción, no. También hay películas que tienen que ver con ciertas enfermedades, ¿no? Y es también igual para hacer este tipo de películas informativas o inclusive hay documentales, ¿ah? O sea, con videos, con material verdadero, no son actuados, que son referente a la salud. ¿Alguna vez ustedes han escuchado alguna, o han visto, perdón, alguna película que se refiera a lo que es el tema de la salud? Yo sí vi Miss una vez, pero no me acuerdo qué película era. Sí, no, no te preocupes, no Pero es era muy la única. interesante, Miss. ¿De qué se Bien trataba? A bonita ver, era la película. Pero se trataba de algo de una enfermedad, por pero ejemplo, no me acuerdo muy bien. no sé si ustedes habrán visto, hay una película en donde una mamá tiene a su hija mayor con leucemia, cáncer, y necesita la donación de médula, pero ninguno de ellos es compatible, pero tenía 3 hijos, ¿ya? Y su última hija, la menor, sí era compatible con su hermana para poder donarle la médula, pero eso implica que también tenga después ciertas condiciones, ciertos problemas, ¿no? Entonces, la niña se negó, tuvo la opción de negarse. Y miren cómo pudo más el querer salvar a su hija, de repente un poco descuidó a la familia y llegaron hasta juicio para que la ley le permitiera que su hija menor le donara médula a su hija mayor.
Es bien, bien bonita esa película. Te habla acerca de la leucemia, de todo el proceso, cómo lleva la familia, ¿no? Cómo afecta directamente, no solamente a la persona enferma, sino a todas las personas que viven junto con ellos, ¿no? Y en este caso, la misma paciente, la hija mayor, ya no quería ya. Ya no quería recibir falsas esperanzas, ya no quería tener esa posibilidad quizá de dañar a su hermana. Lo único que quería era vivir los últimos días de su vida tranquilamente, ¿no? Ujú. Sí, hace un juicio para emanciparse porque era menor de edad y obviamente todavía estaba bajo la tutela de sus padres. Sí, 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 sí. Ajá, muy bien. Sí, es bien bonita. Después, sí, su hermana mayor fallece, ¿no? Y hay varias, si ustedes buscan, hay varias y de diferentes tipos de enfermedad. Hay una película en la cual habla acerca de una madre que estaba gestando, pero era adicta al alcohol. Y cómo fue el proceso durante su embarazo y llegó a dar a luz y su niño nació con esa abstinencia al alcohol y cómo es el proceso que tiene que atravesar este niño para poder sobrevivir, porque la mujer cuando está gestando y bebe, por ejemplo, le pasa todo el alcohol procesado a su niño. Entonces el niño dentro del vientre, aunque ustedes no lo crean, también hasta cierto punto es alcohólico. E imagínense que la mujer empieza en un proceso de abstinencia y cuando el niño nace, el niño pasa por ese proceso de abstinencia porque obviamente tiene que alimentarse con leche, no le van a dar alcohol, ¿no? Y el niño tiene como una especie de convulsiones, le afecta el sistema nervioso, es como esas personas que ya quieren dejar de beber pero tienen o pasan por una etapa de crisis, ¿no? Entonces, eso también hay acerca de enfermedades raras como el síndrome de Tourette. Ya, el síndrome de Tourette es poco conocido. Hay pocas personas aquí en el Perú que tienen Tourette, pero sí las padecen, ¿no? Entonces, también hay películas sobre eso. Y esas películas nos hacen llegar a las personas, ¿no? Se puede programar, por ejemplo, un día y se puede pasar a un grupo, a la población, dependiendo, ¿no? Dependiendo del grupo que vamos a educar, ¿ya? También podemos pasar videos, ya no sería tan amplio como las películas, sino em, también los videos cortos educativos también son válidos. ¿Hay cuál? ¿La de Tourette? ¿El síndrome de Tourette? Ah, ya, El claro, problema ajá. excesivo del celular, más que todo en las personas que hacían TikTok, salió un reportaje que ese síndrome aumentó, ¿no? En el tiempo de la temporada, de la Pandemia. pandemia, en la cuarentena, sí. Ah, ya, es que el síndrome de Tourette viene a ser, de repente, ya esas personas tendrían como una especie de gen recesivo, o sea, como si estuviera dormido, y eso fue lo que desencadenó, ¿no? El síndrome de Tourette en realidad no tiene una explicación, ¿no? De por qué inicia, pero se produce a nivel del sistema nervioso central, en el cerebro, y la persona, existen diferentes grados o tipos de Tourette. Hay algunos que, por ejemplo, y lo hacen inconscientemente, de manera involuntaria. O sea, ellos no quisieran que suceda eso. Son como unos tics nerviosos. No quisieran que suceda, pero bueno, pues eso es lo que pasa, ¿no? Es como que en un momento el sistema nervioso se desconecta y no puede seguir una hilación. Por ejemplo, a ver, personas que tienen este síndrome, imagínense que ahorita estuviéramos conversando y empiezan a tener unos tics y empiezan a cerrar los ojos y a silbar.
¿no? O personas que inclusive sin quererlo, ojo, no lo hacen conscientemente, empiezan a insultar a las personas, ¿no? Dicen palabras de alto calibre, bastante gruesas, ¿no? Entonces también, y eso es, como les digo, en ese pequeño instante es como que el cerebro se desconectara o tuviera un cortocircuito, ¿no? Y empieza ese tic. Ujú, ujú, ujú. Sí, sí, sí. Puede ser por medio de insultos, puede ser por medio, o grita, ¿no? Sí, muy bien. Pero es muy poco, como les digo, ¿no? Es muy poco conocido y a veces podemos pensar que la persona pues puede tener algún problema psiquiátrico, ¿no? También habría que ver, hacer una evaluación, inclusive. Entonces, en este caso, es importante conocer y hacer conocer a las demás personas para que sobre todo no le hagan ese menosprecio, ¿no? Porque especialmente los niños, cuando son niños y tienen este tipo de problemas, ustedes saben que los niños suelen ser crueles, ¿no? Son bien crueles cuando encuentran, también depende, ¿no? Cómo son tratados en su casa. A veces también eso es un reflejo, ¿no? De cómo son en el hogar. Y a veces son crueles y los insultan, los apartan, los aíslan, ¿no? Entonces sería bueno también dar este tipo de información a los más pequeños, ¿no? Por ejemplo, en el caso del espectro autista, ya saben que no se le llama autista, sino los que tienen espectro autista son bastante incomprendidos, ¿no? Ahora ha aumentado los casos de espectro autista. No todos significa que no van a hablar o que no se sepan comunicar. No, 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 no. Hay grados para el espectro autista, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, se frustran con facilidad y lloran, no saben enfocar sus sentimientos o se distraen muy rápido, ¿no? O sea, están de repente enfocados ahorita leyendo y, por ejemplo, es normal distraerse, ¿no? Pero es diferente. Por ejemplo, está leyendo charlas, radio, películas, videos, y de un momento a otro dice, ah, juegos. Y así, ¿no? O sea, cosas como que ya rápidamente su mente es volátil. Pero eso sí, son personas muy, muy, muy inteligentes. Captan muy rápido, ¿no? Pero lo malo es que, como les digo, son incomprendidos y sufren bastante, ¿no? Durante el proceso de desarrollo. Mm, sí, 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 no miden sus palabras, ¿no? Y uno como padre es el más afectado junto con su pequeño, ¿no? Sufrimos porque nosotros quisiéramos proteger a los pequeños, ni a los pequeños, ya hasta que tengan una edad adulta en todo momento, ¿no? Entonces, eso es algo instintivo, que si le hacen algún daño a nuestra familia en general, nosotros somos como esas personas protectoras, ¿no? No quisieran que los toquen o que les hagan daño. Pero ¿cómo así te diste cuenta, Vela? ¿Alguna manifestación tendría? Ella no hablaba a los 2 años, no hablaba. Cuando yo le llevaba sus controles me decían de que eso se podía descartar todavía a los 3 años. Ujú, Entonces ella estuvo yendo a terapia, ha ido al neurólogo, ha ido al psicólogo. Yo tuve un embarazo de riesgo en la gestación de mi segunda hijita, ¿no? Para diagnosticar el Asperger o el autismo todavía no hay un porqué, pues, ¿no? ujú, claro. Entonces, y me dijeron de que era leve, ¿no? Mm, Pero sí fue difícil en su momento porque los niños se burlaban de mi hijita
Ay, tú hablas así, porque mi hijita hablaba así, no se le entendía, tenía 2, 3 años, estaba en inicial y no Ujú. hablaba. Entonces los compañeritos la empujaban y le decían, no, tú no eres mi amiga porque tú no hablas conmigo, tú no hablas, tú no sabes qué decir. Tú, le decían, tú te comportas como una monga. Entonces, le- ella no entendía lo que los niños le decían, pero yo sí, pues, ¿no? Y a mí me chocó bastante, pero poco a poco ya hemos ido saliendo y ella sí está terapias, pues, ¿no? Para Ujú. poder, porque el Asperger uno va a tener, va a seguir la terapia de por vida, pues, ¿no? Sí. Pero el de ella es leve Ujú. y más que todo le afecta en el tema de la concentración, ¿no? Mm. Más que todo en eso, porque ella sí se relaciona, ella sí demuestra sus sentimientos, pero el tema de la concentración y el aprendizaje es donde más le afecta a ella. Claro, se distrae muy rápido, ¿no? Se, se entretiene o, bueno, en todo caso, tiene de repente la memoria también no retiene mucho tiempo. Solo en algunas cosas, por ejemplo, ella en matemáticas Mm. no retiene, pero en Ya. inglés estos niños siempre tienen algo en donde pueden sobresalir y ella sobresale en el tema de dibujo, pintura y le gusta mucho el inglés, o sea, se Ujú. aprende las letras con solamente escuchar y lo Ujú. pronuncia muy bien. Ah, ok, muy bien, claro. Pero ustedes saben que aquí en el Perú, parece mentira, no aplican el sistema que hacen en otros países, ¿no? De las inteligencias múltiples, siempre, y eso no es solamente en el caso de tu niña Bella, sino también en el caso de todos los niños. Siempre, todos nosotros destacamos en algo, pero siempre para los colegios, mayormente, el destacar en matemática y en comunicación significa que eres inteligente, es sinónimo de ser inteligente, ¿no? Ese aspecto, esa, ese prospecto precario, arcaico, lo venimos llevando y arrastrando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque el saber, el que tú sepas matemática, ah, no, inteligente, ah, yo no sé matemática, entonces soy un tonto, ¿no? Eso es lo que sienten los niños, ¿no? Cuando no saben lo que vienen a ser las materias fuertes, como se les dice, ¿no? Pero pues consideremos, sí, ya ves, te das cuenta, entonces soy un tonto, no sé, y se frustran, y uno pues, como les dice, en casa le podemos reforzar, le podemos indicar, pero ellos también salen al mundo, ¿no? Y el mundo no siempre va a ser tan comprensivo como nosotros, ¿no? Y en el caso de las inteligencias múltiples, existen, Howard Gardner identificó, hay personas que destacan en lógico matemático, excelente, ¿no? Hay personas que destacan en el razonamiento, o mejor dicho, en lo que es la comunicación, ¿no? Las personas que saben hablar, expresarse bien, que son líderes, ¿no? O sea, hay ciertas características. Hay personas que destacan en lo que es la inteligencia kinestésica, la de movimiento, o sea, le gustan las artes, ¿no? Baile, las artes plásticas, ¿no? Ese es su tipo de inteligencia. La inteligencia interpersonal, intrapersonal, ¿no? Tenemos la inteligencia, inclusive una nueva, que es la inteligencia naturalista, aquellos que aman y les gusta, ¿no? La naturaleza, la que buscan proteger, ¿no? Entonces, cada uno destaca. No significa que somos poco inteligentes, sino que tenemos que ubicar a qué tipo de inteligencia nosotros destacamos. No podemos tener las 8 inteligencias, no, son 8, ¿no? Búsquenla y se van a dar cuenta, es muy interesante. Entonces, en este caso, lamentablemente, pues nos hemos enfrascado en eso.
concurso de matemática, concurso de comunicación, ¿no? Pero también hay otros, son infravalorados, como es el arte. Aquí, ¿acaso tenemos la cultura del arte? O sea, sabemos apreciar un cuadro, una escultura, una obra teatral, sabemos, sabemos darle importancia a lo que son los compositores. Ustedes saben, por ejemplo, ¿quiénes son de Ica? A ver, me gustaría saber, ¿quiénes son de Ica? ¿Ninguno es de Ica? Casabilca. Ya, Casabilca es de Ica. A ver, por ejemplo, ella debe saber. Casabilca, ¿has escuchado acerca del Colegio San Luis Gonzaga de Ica? No sé si me estoy... Profesora, sí, sí estoy escuchando. La verdad no soy de Ica, recién estoy viviendo meses recién. Ya, pero ¿has escuchado acerca del Colegio San Luis Gonzaga? Sí, profesora. Ya, ya. El Colegio San Luis Gonzaga, para que todos tengan idea, es considerado es uno de los colegios más antiguos aquí en Ica. Tiene más de 200 años. Entonces, por ejemplo, cada director que pasa, cada vez que cambian director, quieren hacer reformas, ¿no? El último director, por ejemplo, hizo la reforma porque en realidad los valores en ese colegio se estaban perdiendo. Y para ser uno de los pioneros, uno de los colegios pioneros en Ica, daba un poco que desear, ¿no? El comportamiento de los alumnos y, o sea, con solamente decirles de que no es por darle mala reputación, pero hace un tiempo atrás se le conocía como el Arca de Noé. Sí, ya ustedes saben por qué, ¿no? Entonces, es una forma fea de identificar al colegio. A uno, pues, de el alma mater de aquí de Ica. Es una vergüenza. Entonces, el último director que ingresó, ¿qué es lo que hizo? Hizo reformas, pero también creó una, un grupo de alumnos para que toque música clásica. Pidió lo que es presupuesto para poder comprar instrumentos, ¿no? Y que se pudieran unir a la Sinfónica de San Luis Gonzaga. Al principio fueron muy pocos, y muy pocos saben esto, ¿eh? Que ensayan y hacen ese tipo de música, ¿no? Por eso, entonces, en este caso, es aquí en el Perú, la música es una de las carreras muy infravaloradas. Pero en otros países que tienen música o escuelas de música, por ejemplo, es difícil ingresar. Ustedes saben cuántas personas hacen fila, piden un cupo para entrar a esas escuelas donde enseñan música, ¿no? Es, pero difícil. Tienes que pasar, primero tienes que haber practicado, estudiado adecuadamente el instrumento que quieres tocar, tienes que pasar por una entrevista, tienes que pasar como una especie de casting, o sea, es un proceso bastante tedioso y largo que muchas personas inclusive hasta se deprimen por no haber ingresado o en haber ingresado. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una que se llama la escuela Juilliard, si no me equivoco, que es bastante difícil, ¿no? Solamente acepta a los mejores de los mejores. Pero ahí, por ejemplo, está bien valorada la cultura musical, ¿no? Para que se den cuenta que no es que seamos poco inteligentes a lo que iba, sino que tenemos diferentes formas nosotros de captar y de comprender las cosas, ¿no? Por eso nosotros siempre debemos encontrarnos con personas que tengan bastante paciencia, que les gusta lo que hacen, ¿no? Porque si nosotros no educamos adecuadamente, entonces pues nunca se va a saber este tipo de situaciones, este tipo de enfermedades, ¿no? Muy bien, listo. Pasamos a las visuales escritas.
En el caso de las visuales escritas, tenemos los papelógrafos, los tableros, tenemos, por ejemplo, los periódicos murales. Ustedes cuando van a los tablones informativos, ¿no? Ustedes cuando van, por ejemplo, a un establecimiento de salud, ya sea hospital, ya sea un puesto de salud, siempre van a encontrar un espacio donde se coloca la información, ¿no? Por ejemplo, si hoy día celebráramos alguna actividad, se da información sobre lo que se celebra, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, alguna actividad que se acerque, que es bastante notoria. Allá, el 1 de diciembre. El 1 de diciembre, ¿qué es lo que se celebra? En la lucha contra el SIDA, algo así. Sí, muy bien. La lucha contra el SIDA. Claro. Entonces, en este caso, por ejemplo, se hacen marchas, se hacen, por ejemplo, también mm, y talleres informativos, capacitaciones, para poder dar a conocer acerca de esta enfermedad. Y uno de ellos viene a ser, pues, los afiches, también lo que viene a ser los periódicos murales que ya se preparan con anticipación. Entonces, casi a fines de noviembre, los mismos integrantes de un puesto de salud o de un hospital se turnan, ¿no? Para poder preparar. Ponen su información, ponen de repente qué actividades se van a realizar en los próximos días, conmemorando o en este caso para celebrar el Día Internacional de la Lucha contra el VIH-Sida, ¿no? Ujú. Muy bien. Después también tenemos las visuales gráficas. Aquí prima más las imágenes. Y sinceramente a nosotros nos llama bastante, bastante la atención lo que son las imágenes, ¿no? Vemos algo colorido y nos acercamos a leer de qué se trata, ¿no? Eso viene a ser, como se dice, el enganche, ¿no? Algún gráfico, alguna imagen. Aquí tenemos, por ejemplo, los afiches. Los afiches vienen a ser como si fuera una propaganda, ¿no? Pero referente a la salud. Nos da información de manera breve. Los folletos, que en este caso pueden ser los trípticos, los dípticos, ¿no? Que nos reparten para poder informarnos. También consta de información y de imágenes. Los rotafolios también, los rotafolios, como dice su compañera, también son una buena opción, ¿no? Pero hay que saber hacer un rotafolio, porque si solamente ubicamos o hacemos el rotafolio de manera escrita, la persona muy poca atención presta, ¿no? Al menos cuando hacemos educación o cuando hacemos charlas educativas, ¿no? Ese viene a ser una de nuestras principales herramientas. A ver, vamos a empezar a ver cuáles vienen a ser las técnicas educativas. Por ejemplo, tenemos las técnicas auditivas. Aquí, por ejemplo, les voy a pasar un audio acerca de cómo viene a ser la respiración normal y las respiraciones cuando una persona tiene alguna enfermedad, ¿ya? Esto viene a ser una técnica bastante didáctica, porque al escuchar ustedes van a sentir cómo es la respiración, ¿no? A ver, vamos a escuchar. ¿Me confirman si se escucha, por favor, ya? ¿Se escucha? Sí, Miss. Sí, Ah, ya, ok. Ya voy a empezarlo nuevamente entonces. Ya.
Listo. A ver, entonces, ¿se dan cuenta? Se ha hecho una comparación en esta técnica auditiva de cómo es la respiración normal, ¿no? Comparado cuando existen alteraciones a nivel respiratorio. Por ejemplo, a ver, retrocedo un poquito. Este viene a ser la respiración normal. Se escucha claramente cómo pasa el aire libremente, tanto al inspirar como al expirar, ¿no? Pasa libre, ¿verdad? Entonces, esa es una respiración normal cuando una persona está sana. A ver, aquí en este caso, vamos a ver, en el caso de las sibilancias, por ejemplo, aquí tenemos las sibilancias. Tiene problema respiratorio, Ajá, profesora, si quiere ya tiene un ahogar. problema respiratorio. Claro, ese es, por ejemplo, cuando los bronquios se contraen, o sea, se reduce y no pasa el aire suficiente, ¿no? Y produce este sonido a nivel bronquial, que viene a ser las sibilancias. Esto se produce, por ejemplo, cuando una persona tiene un broncoespasmo, cuando sufre de asma, cuando tiene alguna reacción alérgica, ¿no? Entonces, ese viene a ser las sibilancias. Tenemos otro, no sé si logran escuchar bien, Sí se escucha, que viene a ser cuando la persona respira, suena como unas burbujitas, ¿no? Como si arrugaran papel, como que cruje, ¿no? Eso viene a ser igual, no pasa el aire suficiente y por lo tanto, pero este es a nivel ya pulmonar, alveolar, no pasa el aire, ¿no? Los crepitantes, así se llama. Y por el último tenemos el estridor traqueal. Esto se da a nivel de la tráquea, aquí, ¿no? Antes de los bronquios, antes de que se ramifiquen los bronquios, en la tráquea. Y eso es característico, por ejemplo, el estridor traqueal en los niños. No sé si ustedes han escuchado que algunos niños tosen, que se le dice tiene tos de perro, una tos seca, tos latosa, ¿no? Eso es porque a nivel de la tráquea está teniendo una inflamación, ¿no? Y por eso suena parecido como si se estuviera ahogando. A ver, así. Pero si se dan cuenta, solamente es al tomar el aire, ¿no? Suena así, suena. Y cuando sale el aire, normal, ¿no?
Así suena el estridor traqueal. Es que es muy diferente y no podemos confundirlo con la respiración normal. Listo, entonces ya ven, se dan cuenta que es una técnica auditiva que nos permite a nosotros ayudarnos a informar acerca de una enfermedad, ¿no? Ya. Hay algunas preguntas. Técnica auditiva. ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué nos llama la atención? ¿Por qué? ¿Cómo puede afectar a la persona y qué conclusiones podemos sacar? A ver, estas preguntas son referenciales. Una vez que nosotros hacemos escuchar a la persona, entonces a las personas, nosotros podemos hacer algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes han escuchado? Ya me contestaron. Personas que tienen problemas respiratorios. ¿Qué es lo que les ha llamado la atención de este audio? Profesor, a mí lo que me llama la atención, me preocupa cuando no puede botar el aire y se quiere ahogar. Parece que se quiere morir. Ah, ya, A mí claro. me llamó la atención los sonidos Claro, el sonido de la respiración. de la respiración. Sí, eso es claro en las diferentes situaciones, ¿no? ¿Y cómo puede afectar a la persona este tipo de casos? Afecta a sus vías respiratorias, profesora. No llega No suficiente. no puede inhalar ni tampoco respirar. No puede tener una respiración normal. Tendría dificultad, ¿no? Y eso tampoco ayudaría a oxigenar las células. Muy bien, claro. Entonces, eso nos permite a nosotros reforzar. Ya ven, se dan cuenta que ustedes ya mismos están sacando sus conclusiones, ¿no? Porque no puede respirar, no podría oxigenarse. Entonces, eso vendría a ser como una reacción en cadena, ¿no? De una situación, pues cómo puede empezar una situación y cómo puede llegar a algunas complicaciones. Ya, vamos a ver ahora lo que es la técnica audiovisual, ¿no? La técnica audiovisual viene a ser un video, puede ser acerca o referente a un tema específico. Aquí, por ejemplo, vamos a ver acerca de la faringoamigdalitis, si no me equivoco, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que pueden rescatar del video? ¿Qué es lo más interesante que ustedes pueden escuchar? Ya después les voy a preguntar. Fiebre, dolor intenso en la garganta y dificultad para comer son algunos de los síntomas que sufren los niños y adolescentes que desarrollan infección en las amígdalas, también conocida como amigdalitis o anginas. En el siglo pasado, su extirpación era muy común hasta que nuevas investigaciones mostraron que estos tejidos eran la primera línea de defensa en nuestro sistema inmune. Las amígdalas son ganglios linfáticos ubicados en la parte posterior de la boca y en la parte superior de la garganta. Una de sus funciones es crear anticuerpos y ayudar a eliminar bacterias o virus que puedan ingresar por la boca. Cuando un germen llega a las amígdalas, la infecta al punto que se inflaman, ocasionando mucho dolor. Esta hinchazón se suele dar en bebés y niños. Si la afección es producida por un virus, el paciente podrá ser tratado en casa hasta que su sistema inmune se fortalezca y actúe contra el germen invasor. Pero si es por una bacteria, se deberá acudir al especialista para la medicación adecuada. Según expertos, si en un corto periodo de tiempo un paciente presenta un cuadro de amigdalitis varias veces, además de dificultad para respirar, ronquidos o extrema hinchazón en las amígdalas, entonces la extirpación será lo más recomendable, aunque la mejor edad para extraerlas sería a partir de los 25 años, cuando su producción de defensa disminuye. Muy bien. Ya. A ver, lograron escuchar todo, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien. A ver, ¿qué es lo que han podido observar ahí en el video?
De lo que yo he podido observar es que mayormente tendrían problemas como un resfriado, ¿no? En la garganta, que tendrían dificultad para comer, un dolor frecuente en la garganta. Y eso pasaría en los niños y a los adolescentes. Ya, muy bien. ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué te llamó la atención a ti, Lozano? Me llamó la atención que mm, a ver, que esa enfermedad ocasionaría varios problemas. ¿Es algo frecuente con la realidad? ¿La Sí, amigdalitis? Ujú. ¿Qué conclusiones o qué recomendaciones podrías sacar tú entonces acerca de lo que es la amigdalitis? mm, ¿Qué recomendaciones sobre todo? recomendaciones, bueno, sería que mayormente tenga un hábito adecuado y también que no comerían así nada más, ¿no? Ya, listo. A ver, ¿alguien más que quiera participar? Gracias, Lozano. Profesora, que debemos de tener más precaución con nuestra salud, debemos protegernos y cuidarnos de cualquier epidemia o dolor que tengamos. Ujú, Debemos ya, ser más precavidos con nuestra salud, profesora, más que todo en tiempos de invierno. ya, muy bien, Carguapoma. Y también tener una buena alimentación, profesora. Ujú. Muy bien, Chisa. Claro, pero algo más. Ustedes no sé si han visto que anteriormente se realizaba un procedimiento. ¿Qué tan recomendable es La ahora? extracción de las amígdalas. Ajá, la amigdalectomía, ¿no? Pero hay algo interesante que se ha descubierto con respecto a las amígdalas. A ver si es que han escuchado. Son las primeras líneas de defensa hacia nuestro cuerpo. Ujú, claro, muy bien. Es la primera línea de defensa. Por lo tanto, pues en este caso es recomendable no extirparlo tan pronto, o sea, cuando son muy pequeños, 2 años, 3 años, no, bueno, se recomienda, inclusive se ha visto estudios en donde todavía siguen funcionando hasta los 25 años. Si ya llegaron a los 26, 27, ya sus amígdalas ya no, ya. Ya están ya pobre cansadas ya. Porque sí, viene a ser nuestras defensas, ¿no? Pero ya a cierta edad ya no funcionan. Muy bien, listo. Esa es la técnica audiovisual, ¿no? Las técnicas vivenciales. Se escuchó 1000 años. Sí, antes, por eso les digo, antes, por ejemplo, se extirpaban bastante lo que eran las amígdalas, ¿no? Pero, ¿cuál era el inconveniente? Que como ya las infecciones ingresaban y ya no tenían el primer bloqueo, ya no tenían la primera línea de defensa, cuando, por ejemplo, tú te vas a enfermar de algún problema respiratorio, ¿qué es lo primero que pasa? ¿Qué es lo que vas a sentir? Dolor de garganta, se te inflaman las amígdalas. Lógico, porque te está dando el aviso, ¿no? De que el microorganismo está ingresando. Está tratando de detenerlo, por eso se inflama. Pero si a ti te estirpan las amígdalas desde pequeño, ¿cómo vas a saber? Ya no vas a saber, no vas a tener
ese aviso, ¿no? Esa alerta de que te está está ingresando algún microorganismo. Ya pasa de frente nada más. Y a menos que haya sido muy, muy necesario. Eso sí hay que tener cuidado. No hay que evitar tener faringoamigdalitis purulenta muy seguido, porque eso puede condicionar a que se haga una infección más grande y puede tener inclusive hasta fiebre reumática. ¿Ya? No debemos de dejar que pase eso. Listo. Muy bien. Entonces, técnicas vivenciales. Las técnicas vivenciales vienen a ser como una especie de terapia en grupo, en donde nosotros tocamos un tema, ¿no? Por ejemplo, supongamos ahora que se viene la celebración del Día de la Diabetes, que es el lunes. El lunes es el día de la prevención de la diabetes mellitus. El día 14. Por ejemplo, en ese caso, a ver, nosotros queremos abarcar o hablar acerca de lo que es la diabetes, ¿no? Empezamos diciendo, ¿alguno de ustedes sufre de diabetes o tiene algún familiar que tiene diabetes? ¿Alguno de ustedes tiene algún familiar o conocido que tenga diabetes? Sí, mis tíos, profesora. Sí, profesora. Abuelita. Sí, profesora. Ya, a ver, empezamos. A ver, Mori, ¿quién tiene diabetes dentro de tu familia? El hermano de mi papá Ujú. y la hermana de mi papá, su hijo, el mayor, mi tío, sobrino de mi Ya, papá. ya. Cuando les dieron el diagnóstico, ¿qué sintieron? O sea, ¿cómo se sintió tu tío? Bueno, en el caso de mi tío, el segundo actualmente estuvo hospitalizado porque se le subió la insulina, todo eso, Ujú. y estuvo ya a borde de fallecer porque tuvo un problema grande. Bueno, es mal, triste, bajó de peso demasiado. ¿Y cómo es ahorita, en estos momentos, su vida? Mm, Bueno, mi tío vive en el norte, Ujú. en Cajamarca, y actualmente tengo conocimiento por su hermana, mi tía, está estable, ya le dieron de alta, está bien y está en casa con sus familiares. Ya, ok, muchas gracias, Mori. A ver, Bella, ¿qué me dices tú? Me dices que tu abuelo tenía diabetes. Tiene diabetes, ¿no? Tenía, mi falleció, él Ok. tenía diabetes, supongo que habrá sido pues en un estadio ya final, porque él llegó hasta la amputación de las piernas. Uy, 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 ya ves. O sea, Y cada vez que se enfermaba se agravaba, pues no, se agravaba más la enfermedad. Por el tema de la coagulación de la sangre, él no tenía que evitar tener algún raspón, alguna herida, entonces fue complicado. Primero le amputaron el pie, luego una pierna y al final le llegaron a amputar las dos piernas. ya era dependiente completamente, ¿no? Sí, sí, sí. Ya ven, entonces miren, vemos, esto es lo que nos ayuda a las técnicas vivenciales. Vemos diferentes aspectos de la enfermedad. En el caso de su compañera Mori, tiene un familiar en el cual pues todavía, claro, si bien es cierto, llegó a estar hospitalizado, pero poco a poco se está estabilizando, supongo yo que siguiendo las recomendaciones y ya está estable, ya está en su casa, ¿no? Y puede mantenerse así por muchísimos años más si se cuida. Ah, y esto es comparado a la otra contraparte que viene a ser su abuelo de su compañera Cristina, ¿no? Que lamentablemente falleció y bueno, pues él sí tuvo todas las complicaciones, como se dice, habidas y por haber de la diabetes, ¿no? O sea, no logró superar, no logró estabilizarse, más bien al contrario, tuvo secuelas y se fue complicando cada vez más, ¿no? Entonces, a eso se refiere con técnicas vivenciales, que cada uno, si nos, por ejemplo, nos enfocamos en una determinada enfermedad
que de repente las personas que participan comenten sus experiencias, qué es lo que les ha pasado, cómo lo han vivido, si lo han logrado superar o cómo han logrado estabilizarse, ¿no? Si son personas cercanas o ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros aplicáramos estas técnicas vivenciales para cada uno, ¿cómo ha pasado sus 2 años de pandemia desde el momento en que empezó el 15 de marzo del año 2020 hasta la actualidad? ¿Cómo ha sido, ¿no? Durante todo este tiempo? Uf, nos faltaría hora para poder comentar qué es lo que ha pasado, porque cada uno de ustedes es un mundo diferente, tiene diferentes experiencias, vivencias, ¿no? Que les ha pasado, algunas que les ha permitido unirse como familia y otras, por el contrario, que los ha perjudicado profundamente. Y cuántas veces he escuchado de sus compañeros de otros ciclos, las situaciones por las que pasan, ¿no? Muy bien, entonces a eso se refiere con técnicas vivenciales, ¿ya? Listo. Técnica escrita o gráfica. Fíjense, quiero que observen por unos segundos estas dos fotos, estas dos imágenes. Esta es la primera y esto es después de un tiempo. ¿Ya? Todavía no me comenten nada. Cuando pase a la siguiente diapositiva, ahí recién vamos a comentar, ¿ya? Disculpe, Miss, ¿qué es lo que dijo? Mi señal está pésima. No, les estaba diciendo que observen las imágenes, ¿no? Las fotos que les estoy presentando aquí. Esta es la primera, así va en orden cronológico. Esta es la primera y esta es la segunda, ¿no? Es la misma persona, por si acaso, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a comentar estas dos imágenes. Listo, a ver, vamos. A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Qué es lo que han entendido de estas imágenes? ¿Qué es lo que les ha llamado la atención? ¿Por qué? ¿Y qué mensaje nos deja? A ver, ¿quién quiere participar? Miss, en la primera imagen podemos evidenciar que el paciente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y en la segunda imagen vemos la alegría por parte del paciente y por parte del personal de salud, que el señor ya pudo atravesar esa mala situación y pudo salir bien, pues, ¿no? Y se ve con un mejor estado de salud, que ya no se encuentra en UCI. Muy bien, muchas gracias, Bella. Claro. ¿Alguien más que quiera participar? Yo he observado que Ya, a ver, Lozano y después Carguapoma, ¿ya? A ver, dime, Lozano. yo he observado que el paciente, como dijo mi compañera Bele, que está en un mal estado, ¿no? Y el doctor le está atendiendo. Y a la segunda imagen he visto que ya se siente recuperado y se siente feliz. Muy bien, gracias. A ver, Carguapoma, ¿qué me decías? Profesora, yo veo en la primera imagen el estado del paciente es muy delicado, se encuentra en estado muy mal, un estado muy complicado, pero el médico lo está atendiendo. Y en esa otra imagen veo que él se ha recuperado, se siente mejor y también veo que todos
son alegres y las manos han salvado la vida del paciente, profesora. Veo que lo ven con una alegría y es bonito ver esa mejoría en un paciente o en un familiar de nosotros. Claro, muy bien, exactamente. Entonces, eso viene a ser la técnica escrita o gráfica, ¿no? En este caso, nosotros hemos utilizado la técnica gráfica porque nos permite ver imágenes y así de esa manera hacer una comparación, como decir un antes y un después, ¿no? Para también llegar a un mensaje. Eso es importante, ¿ya ven? ¿Se dan cuenta? Entonces no solamente es charla, sino también se puede utilizar otro tipo de técnicas, ¿no? Para que las personas participen, para que las personas analicen, sean conscientes, ¿no? De la situación por la que en algunas ocasiones podemos atravesar. Muy bien, entonces ese viene a ser la técnica escrita o gráfica. Después tenemos, por ejemplo, la exposición o charla educativa, que eso lo vamos a ver después. Esa va a ser su última evaluación, su charla educativa. Ya ustedes han escogido su tema, ¿no? Ya lo están desarrollando. Por eso es importante de que ustedes ya estén también buscando información. De toda la información que tienen, vamos a sacar lo más importante para que ustedes lo puedan plasmar, ¿no? Y lo puedan plasmar para que tengan una exposición y hacia sus compañeros, o sea, nosotros, ustedes nos van a informar a todos nosotros, ¿no? Listo. ¿Y en qué consta la exposición o charla educativa? Viene a ser acerca de un tema determinado, utilizamos ciertos materiales como es el rotafolio, ¿no? Afiches, podemos utilizar los trípticos y en este caso tenemos que ser breves, no podemos ampliarnos demasiado al momento de hablar en una charla educativa porque el inconveniente que pasaría o la desventaja es que las personas que están escuchando ya no presten atención, porque nosotros nos vamos a encontrar con diferentes personas de diferentes también grados de instrucción, entonces hay que tener en cuenta eso. Nos vamos a encontrar con personas que tienen que hacer otras actividades, por lo tanto no podemos demorarnos más de media hora. Solamente tiene que durar a lo mucho media hora con preguntas, consultas, retroalimentación y todo. ¿Ya? A eso se refiere con la charla educativa. Discusión. Por ejemplo, nosotros podemos también dar un tema específico. Por ejemplo, el aborto terapéutico. ¿Qué es el aborto terapéutico? ¿Cuál, Miss? ¿Cuál? El aborto terapéutico, ¿qué es? Es un aborto inducido. Ya, pero ¿en qué consiste específicamente el terapéutico? Es la acción que realiza un médico o profesora para determinar un embarazo el cual no es deseado. El uso de medicamentos. Miss, el aborto terapéutico se realizaría en todo caso cuando está justificado, ¿no? Cuando la mujer puede haber sido víctima de violación, ya que en este país, como en muchos países, el aborto está prohibido, es penado. Pero cuando hay alguna justificación, se puede realizar el aborto terapéutico, ¿no? Claro, muy bien. Ahora. Y también cuando la vida de la paciente está en riesgo. Ajá. Muy bien, Bella, muy bien, chicas. Pero aquí, como su compañera ha mencionado, todavía no está legalizado el aborto, ¿no? Uno de los primeros países que ha legalizado el aborto ha sido Argentina. Y bueno, en este caso también está en propuesta, pero se ha anulado, ¿no? Entonces, con esas referencias que se tienen, nosotros podemos abrir una discusión. Las personas que están de acuerdo con este aborto terapéutico, ¿por qué, no? ¿Cuál es su fundamento? Y las personas que
no están de acuerdo con el aborto terapéutico. ¿Por qué no están de acuerdo? Entonces, cuando se dice discusión, como les dije la semana pasada, no significa que van a pelear, sino que cada uno va a defender su posición, ¿no? Es como un debate. Solamente que hay que saber en qué grupo humano nosotros lo vamos a realizar, porque si es un grupo que se enciende rápido, uy, este tipo de temas que son de controversia, a veces utilizar ese tipo de técnica educativa es un poquito complicado, porque al final vamos a terminar por separarlos para que no se peguen, ¿no? Entonces hay que saber en qué momento y en qué grupo lo vamos a utilizar, pero es una alternativa, ¿no? Porque en realidad un debate y una discusión moderada adecuadamente es muy enriquecedor, porque podemos encontrar diferentes opiniones, ¿no? Que debemos de respetar también. ¿Ya? Por ejemplo, ¿en qué caso se utiliza el aborto terapéutico? El aborto terapéutico, para que ustedes conozcan, se utiliza en situaciones en donde la paciente corre en riesgo su vida. Por ejemplo, ya sea la madre o inclusive pues el niño, pero al morir el niño, la madre también por consecuencia puede perder la vida. Hay niños que tienen ciertos problemas que lamentablemente no van a poder ser superados, inclusive si llegan a nacer, solamente tendrían unos minutos o unas horas de vida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que la mujer adquiera rubiola, se enferme de rubiola, ¿no? La rubiola viene a ser una enfermedad que traspasa la placenta y que puede llegar hasta el feto, ocasionándole deformidades. Puede provocar de repente lo que es problemas cardíacos, puede tener, por ejemplo, lo que viene a ser nacer sin cerebro, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y puede sobrevivir? Obviamente que no. Nace el niño sin cerebro, o sea, tiene todo su cuerpo completo, pero falta el cerebro, ¿no? Y por lo que falta el cerebro, su cráneo está deprimido, no tiene pues nada dentro. Y en ese caso, el niño solamente puede nacer por asistencia médica, puede vivir unas horas nada más, ¿no? Pero algunos dicen, no, sí, tiene que nacer porque esa criatura no tiene la culpa, porque esa criatura tiene, ha sobrevivido hasta este momento, ¿por qué le vamos a cortar la vida? Tiene que nacer y disfrutar aunque sea de las pocas horas que tiene. Pero hay otro grupo que defiende, pero ¿por qué vamos a hacer pasar por ese trauma a la mamá el hecho de dar a luz por parto natural si sabe que su niño al final va a morir? ¿No? Entonces, exacto, ahí es donde viene la controversia, ¿ya? Ahí es donde viene la discusión. Cuando hay sufrimiento fetal, no, pero dependiendo, ¿no? En qué semana se dé el sufrimiento fetal. Si es durante el parto, no, ahí está, ahí sí no. Más bien estaríamos incurriendo contra contra el primer principio de la bioética, que viene a ser la beneficencia, o sea, buscar el bienestar siempre de la persona, ¿no? Yo me refiero, o en este caso vendría a ser cuando tiene pocas semanas de edad gestacional, ¿no? Cuando tiene, por ejemplo, menos de la mitad. Ya sabemos que este tipo de procedimientos se pueden realizar antes de los 5 meses, ¿ya? Muy bien. Listo, chicos. Mañana vemos lo que es la demostración y los demás, ¿ya? Las demás técnicas. Muy bien. Entonces, que iba a tener parto normal, al final se complicó y lo cortaron. Le dijeron que tenía parto seco. Ajá. Ya. ¿Y qué más le sucedió, Lozano? Ahorita ya está un poco mejor, ya como ella es primeriza, tiene 21 años, recién tuvo un bebé y se había complicado. Y ya pues le cortaron, le hicieron cesárea para sacarlo su bebé.
Sí, parto seco es cuando no tiene mucho líquido. No, uy, no, no sale el niño, es bien Doloroso, difícil y digo, bien bien doloroso. doloroso. Cuando es parto seco es Sí, más doloroso y traumático. Ay, a nadie le sí, desearía. mi mamá, ella es primeriza todavía, ha tenido recién su bebito. Mm. Ay, pobre. Bueno, pero lo bueno es que ya se está recuperando. Ujú. Sí. Inclusive cuando es parto seco a veces tienen que romper bolsas porque ni siquiera la bolsa amniótica se rompe sola. No, listo. Muy bien, chicos. Entonces que tengan muy buenas tardes y al día de mañana no Cuídese, mis. encontrar para poder seguir. Igualmente, cuídense. Mañana mismo. Cuídese, Hasta Bendiciones, bendiciones. mañana. cuídese mucho, profesora, hasta mañana. Mañana, Levante, hasta mañana. Levanten la mano los que les Feliz falta su tarde. asistencia, por favor. Profesora, Ya. Sí, dime, hija. eh, ¿cómo se llama el video que hice mi práctica? No he podido mandar todo completo. Le mandé a Sí. su Telegram. Ajá, a mi Telegram. ¿Cómo haría en ese caso? Porque sí, Sigue no se puede subir intentando. todo. O sea, sigue intentando subir el resto. Si no, trata de mandármelo por WhatsApp, aunque sea por partes. No hay problema. Ya, profesora, ya. Ya. Sí, yo voy a esperar, Casabilca, no te preocupes, pero procura, ¿ya? Muy bien. Profesora, A ¿podría ver, está considerar mi lista? Bazán. Bazán. Chisa Torres. Sí, sí estoy bastante Ah, presente. ya. Listo, Bazán. Chisa también, ya. Casio Gavino. Gómez. Ah, Gómez me dice que está. Espíritu Celaya. Sí, mis, presente. Ok, listo. Muy bien. Ah, ¿quién más? Moreno. Príncipe. Miss, Sí, dime, hija. mi compañero Moreno dijo que toda esta semana no se iba a conectar porque le habían robado el celular Ya, y no va a estar presente en las clases. ya listo. Muy bien. Príncipe se encuentra. Gracias, hija. Sí, profesora, presente. Listo, muy bien. Saboya Cachique. Llegó a conectarse. Ah, ok. Listo. Sarmiento. Presente, profesora Sarmiento. Muy bien, Sarmiento. Tananta. Villamizar. Listo, listo, Villamizar. Sí, Ruiz, ¿tienes alguna pregunta, hijo? Miss, Ajá. yo tengo una pregunta. Dímelo. Miss, sobre de la charla que vamos a hacer, va a ser sobre de nuestra enfermedad que nosotros hemos elegido y lo vamos a hacer a través de un video, ¿verdad? No, aquí mismo en clase. Ah, Como ya. si fueran a exponer nomás. Ah, ya, Miss. Ya, esa era mi duda, Miss. Gracias. Profesora, otra pregunta, soy Chisa. Chisa, dime. Profesora, he visto que en el Classroom, usted ha enviado un mensaje diciendo que no se puede visualizar mi video, ¿verdad? Sí, sí, Chisa. Profesora, entonces le podría enviar a su WhatsApp. Sí, no hay problema. Ya, profesora, gracias. Ok, Chisa, muy bien. Listo, chicos, ahora sí, nos encontramos el día de mañana. Cuídense.